Sabemos que el ejercicio es una de las herramientas con mayor beneficio para la salud de las personas. Cuando se trata de dolor, esto no es muy diferente. Tenemos evidencia de sobra de cómo el ejercicio es uno de los pilares para controlar el dolor persistente. A pesar de los beneficios que puede obtener una persona con dolor gracias al ejercicio, el simple hecho de pensarse ejecutando actividades puede ser desalentador y agobiante, más aún cuando durante la ejecución llegan a tener episodios de dolor. Para poder controlar estas respuestas es necesario saber cómo dosificar el ejercicio en estos cuadros y también cuáles son las recomendaciones para que el ejercicio se vuelva una experiencia positiva para nuestros pacientes. Este es el tema de hoy, dosificación del ejercicio en personas con dolor crónico. Tomémonos un café y hablemos de esto. Muy buenas familias, qué gusto saludarlos de nuevo aquí en su casa Un Café Con, su podcast de fisioterapia favorito, donde cada semana estamos analizando artículos o información con el objetivo de aportar las ideas principales para su crecimiento profesional. Esta semana no estamos haciendo el análisis de un artículo en sí. La realidad es que el día de hoy estamos analizando una entrada de un blog de Physio Network sobre el ejercicio terapéutico en personas con dolor. Es una entrada de este blog que se me hizo muy interesante porque propone una metodología muy simple pero muy bien aplicable para mejorar la dosificación del ejercicio cuando estamos ante personas con dolor y sobre todo nos permite entender cómo generar una sobrecarga progresiva a través de solo uno de los elementos que se pueden modificar durante toda la dosificación del ejercicio. Decidí hacer este episodio porque en más de una ocasión me han estado preguntando y me han estado insistiendo en que hagamos revisión de material para mejorar nuestra capacidad de dosificar el ejercicio y por esta razón, y como me gusta tomar en cuenta tus necesidades, traje esta revisión el día de hoy, que tiene por objetivo entender el enfoque contingente de volumen, que se trata de una manera de dosificar el ejercicio en personas con dolor y que inclusive se podría utilizar como una estrategia de readaptación posterior a una lesión para alcanzar el nivel que se tenía antes de esta lesión o de este cuadro doloroso. Cuando se habla de ejercicio, todos conocemos los beneficios que este puede tener para nuestros pacientes. El gran problema es que para disfrutar de todos estos beneficios se debe de tener clara cuál es la dosis y lamentablemente la formación que como fisioterapeutas recibimos respecto a la dosificación del ejercicio tiende a ser muy limitada y en algunos casos inclusive es nula. Simplemente yo no recuerdo que en mi universidad yo llevara alguna materia donde se hablara de los componentes básicos de la dosificación del ejercicio. Jamás hablamos de la frecuencia, de la intensidad, del volumen, la sobrecarga progresiva, la especificidad, la individualidad y la reversibilidad. Y mucho menos tuve alguna materia donde se hablara de la periodización del ejercicio. Realmente, en la mayoría de las formaciones universitarias, estos temas se pasan muy por encima y no se entra en detalle respecto a cuáles son los elementos para dosificar el ejercicio. Y lamentablemente, cuando se llegan a tocar estos temas en nuestras formaciones universitarias, la gran mayoría de los profesores o de las enseñanzas respecto al ejercicio se quedan en el protocolo de Lomer, que es el clásico protocolo de 3x10, sin tomar en cuenta que es una dosis que quizá no va a ser funcional para todas las personas y que en ocasiones podría ser nula o perjudicial dependiendo en el caso. Ahora, si nuestra formación en el ejercicio y en su dosificación es limitada, la formación que recibimos respecto a la ciencia del dolor es mucho peor aún. La gran mayoría de nosotros, la educación que recibimos sobre el dolor fue la clásica compuerta del dolor y las vías espinotalámico laterales, sin tener en cuenta que esto es solamente la nocicepción y no habla realmente de lo que es la experiencia dolorosa. Quiero decir que quizá recibimos solo un 5% de la formación básica que necesitaríamos conocer sobre dolor para poder trabajarlo. Y este es un dato muy interesante y es muy importante tomarlo en cuenta y que hagamos esta reflexión. La mayoría de las personas que acuden con nosotros a una consulta o a una revisión, el motivo número uno por el cual llegan a consulta es gracias al dolor. Entonces realmente tenemos que invertir más tiempo en entender, en educarnos y en conocer respecto a las ciencias del dolor para poder entonces realmente entender lo que le pasa a nuestros pacientes y de ahí poder ayudarlos. Esta suma de deficiencias, tanto
del entendimiento de la dosificación del ejercicio como del entendimiento del dolor, promueve que como fisioterapeutas de manera inconsciente promovamos conductas evitativas en las personas. ¿Por qué? Porque normalmente, como no tenemos un vasto conocimiento de cómo funciona el dolor y de cómo el ejercicio se debe de comportar para mejorar los cuadros dolorosos, tendemos a pedirle a las personas que frenen o paren los ejercicios si perciben dolor. Y es que la regulación de los síntomas o que estos síntomas se vuelvan a agudizar, a los profesionales nos da mucho miedo, porque al final del día creemos que si le está doliendo a la persona al momento de ejecutar una actividad o de ejecutar un ejercicio, pues que probablemente estamos haciendo mal las cosas. Sin embargo, se nos está olvidando que, 1. Esta reaparición de síntomas es normal por la búsqueda de nuevas adaptaciones. 2. Que percibir dolor no significa que el cuadro esté empeorando, y en la gran mayoría de los casos esto significa que el sistema de esta persona se está adaptando al nuevo estímulo y a las nuevas respuestas que se están promoviendo por la actividad o por el ejercicio propuesto. Y en tercer lugar, que sentir algo de dolor durante la ejecución del ejercicio es esperado, normal y pocas veces va a ser peligroso, sobre todo si este ejercicio está muy bien dosificado. Y según algunos autores, como Smith y colaboradores, siempre y cuando este malestar o este síntoma de incomodidad no supere un 5/10 en escala de EVA, estamos en una zona segura y en una zona de trabajo. ¿Qué nos indican estos primeros 3 puntos? Que gracias a nuestra falta de formación como profesionales respecto a las ciencias del ejercicio, las ciencias del movimiento, la dosificación, la planeación y la periodización, sumadas a la poca educación que tenemos respecto a las ciencias del dolor, nos da mucho miedo aplicar terapias activas con nuestros pacientes porque llegan a percibir dolor durante el tratamiento. Y cuando las personas llegan a percibir dolor durante el tratamiento, las personas de manera inmediata empiezan a creer que les está doliendo porque están empeorando. Y como nosotros tenemos un déficit respecto a este conocimiento, no sabemos cómo explicarle que es relativamente habitual esta aparición de síntomas al someterse a alguna carga o algún estímulo diferente. Y nosotros mismos compramos esta idea de que deben de frenar la actividad o de que deben de parar el ejercicio o sus actividades. Y esta es la primera razón del por qué la fisioterapia está llena de prohibiciones. No solo la fisioterapia, en general la medicina ortopédica, la medicina del deporte, la rehabilitación, etcétera, están llenas de prohibiciones. ¿Por qué? Pues porque no conocemos cómo se dan estas adaptaciones y qué es lo habitual y lo esperado. Y normalmente para el cerebro lo desconocido va a ser peligroso y va a dar miedo. Entonces preferimos prohibir, preferimos parar actividades y alejar a las personas de aquellas cosas que los hacen sentir bien. Si nosotros tenemos claros estos 3 puntos, donde al momento de la recuperación es habitual sentir dolor porque el cuerpo se va a adaptar y ante la adaptación va a haber incomodidad. 2, que el dolor durante la ejecución no significa que se esté empeorando el cuadro, que es esperado y que esto va a pasar. Y 3, que conozcamos que mientras estos síntomas no pasen un 5/10, nosotros vamos a poder dar certidumbre a las personas. Así que estos 3 datos no los olvides, tenlos presentes, sobre todo cuando vayas a proponer terapia activa con tu paciente, acláraselos, háblalo antes con él, que él sepa qué esperar y tú mantente tranquilo si al momento de estar haciendo ejercicio llega a aparecer un síntoma, siempre y cuando cumpla con estas características. Para que nosotros podamos afrontar estas incertidumbres, se propone en la entrada del blog y en mucha evidencia el enfoque contingente de volumen, la cual es una propuesta de afrontamiento progresivo a la carga que permitirá establecer objetivos claros basados en la actividad y generar activaciones y adaptaciones positivas en el organismo, tanto para el manejo del dolor como para la mejora de las capacidades de una persona ante un cuadro de lesión o ante un proceso de readaptación. En este enfoque, todo parte del volumen de trabajo de una persona, el cual vamos a entender como el total de trabajo realizado, ya sea en una sesión, en una semana o incluso en un mes. Habitualmente, cuando tenemos una lesión o cuando existe dolor, este volumen tiende a provocar los síntomas. Y esto se debe a la desadaptación por los mecanismos de protección del organismo, los cuales evalúan este trabajo como un potencial de riesgo.
Sin embargo, en este enfoque se busca trabajar con el mismo volumen de trabajo que ya lleva una persona, pero fraccionado o dividido en cuotas. Lo que vamos a hacer es fraccionar, dividir el volumen de trabajo, ya sea en periodos o en sesiones, con el objetivo de someter al sistema de una persona al mismo volumen de trabajo, pero sin permitirle la evaluación de peligro gracias a esta intermitencia del estímulo, lo cual va a tener como resultado el promover una disminución de los estados de alerta de una persona y permitir la adaptación del trabajo de manera positiva. Esto es el primer punto que tenemos que tener claro. Recordando, estamos hablando de una manera de dosificar el ejercicio donde vamos a trabajar conociendo el volumen de trabajo que tiene una persona durante la realización de una actividad. Partimos de conocer este volumen y entender que ese volumen en condiciones de dolor o ese total de trabajo que hace al hacer alguna actividad, algún ejercicio, algún entrenamiento, en condiciones de dolor o en condiciones de lesión, este volumen tiende a ser demasiado para las capacidades del sistema de una persona. Nosotros, con esta forma de dosificar el ejercicio, lo que buscamos es tomar el mismo volumen que la persona ya tiene con la misma actividad que ya hace y fraccionar este volumen para que al final del día siga trabajando con el mismo volumen, pero en diferentes periodos y sesiones. Y esta intermitencia de estímulo no permita la actividad o la retroalimentación de estado de alerta para que el sistema vaya disminuyendo sus estados de alarma y entonces los síntomas vayan disminuyendo y el sistema se vaya adaptando. Esto es el primer punto. Poder fraccionar el volumen permite adaptaciones de tolerancia al movimiento, satisfacción de poder hacer la actividad necesaria o de preferencia de la misma persona con la mínima molestia y así mantener motivado y estimulado al paciente. En episodios anteriores ya hemos analizado artículos donde tiene más relevancia el estado de motivación de una persona, su participación y la preferencia que el tipo de ejercicio que elijamos siempre y cuando el ejercicio esté bien dosificado. La ventaja que nosotros tenemos con esta propuesta de dosificación del ejercicio es que se puede adaptar a múltiples actividades y que en primer lugar vamos a poder, 1, utilizar la actividad preferida de nuestro paciente como parte del tratamiento. Esto nos ayuda a dar el mensaje de que estamos en el mismo objetivo y que respetamos sus preferencias. Al hacer alguna actividad que para él es motivante, porque va a ser parte del proceso de tratamiento, que le gusta, se va a comprometer más con el tratamiento, va a tener una mayor adherencia y por ende un mayor resultado. ¿Cuál va a ser el truco en esto? Que la dosificación esté adecuada. ¿Cómo la vamos a hacer? Fraccionando el volumen de trabajo de esta actividad. Así que esta forma de dosificar funciona muy bien precisamente por esto. Estas son las ventajas. Ahora, para que esto quede mucho más claro, vamos a hacer más visible toda esta forma de dosificar a través de un caso de ejemplo que estoy llevando precisamente con una paciente a distancia o en tratamiento online, ¿vale? Datos a tomar en cuenta antes de que vayamos al caso. 1. Recordemos, tenemos que analizar cuál es la actividad que está detonando los síntomas del paciente. 2. Identificar cuál es el volumen total de trabajo de dicha actividad. Es decir, cuántas horas, cuánto tiempo invierte, cuántas repeticiones, todo de esta actividad y después este volumen total lo vamos a fraccionar. Una vez dejando claros estos datos, vamos a el ejemplo. Se trata de una paciente de 22 años de edad con historial de dolor persistente lumbar de hace 3 años. Esta paciente es amante de andar en la bicicleta. Sin embargo, esta actividad ha sido un detonante del dolor por mucho tiempo. El objetivo y preferencia de la paciente es andar en bicicleta sin tener dolor. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Prohibir la actividad o volver la actividad parte del tratamiento? Tomando en cuenta lo que hemos analizado anterior en el capítulo, creo que todos elegiríamos la segunda opción. Con esta presentación de caso, entendemos la zona de dolor, sabemos cuál es la actividad que le detona los síntomas, tenemos clara cuál es su preferencia y cuáles son los objetivos y entonces vamos a direccionar el tratamiento usando esta actividad que la persona ama realizar
como parte del tratamiento. Haciendo el uso del enfoque contingente de volumen, que es la metodología de dosificación que estamos viendo hoy, lo primero que debemos de hacer es conocer el volumen de la persona con dicha actividad. En este caso, la paciente normalmente anda en bicicleta con una frecuencia 2, es decir, 2 veces a la semana, una duración de 30 minutos, con una intensidad de trabajo de 6 RPE y una carga de 3. Esta carga está establecida por las velocidades que tiene su bicicleta. El volumen lo vamos a calcular de multiplicar la frecuencia por duración, por intensidad, y el resultado de esta multiplicación será multiplicado por la carga. En este caso, la paciente tiene un volumen total de 1080. ¿Ok? Lo primero que tenemos que saber es cuál es el volumen total de trabajo actual de mi paciente. Repito, el volumen total se calcula multiplicando frecuencia por duración, por intensidad y el resultado por la carga. Recuerda que la carga puede estar representada en kilogramos también en caso de que tu paciente haga alguna actividad de cargar peso. En este caso, lo que estamos multiplicando es la frecuencia 2 por 30, que son los 30 minutos, por 6, que es la intensidad del RPE, y este resultado por 3, porque es la carga según las velocidades que tiene su bicicleta y nos da un total de 1080. Con este volumen, que es su volumen total actual de trabajo de mi paciente, y con esta dosis que tiene, porque al final del día la dosis de ella es frecuencia 2, duración de 30 minutos, RPE 6, carga 3, la paciente refiere tener síntomas. Y en este caso los síntomas pueden estar apareciendo porque quizás su cuerpo lo evalúa como una amenaza, porque su cuerpo actualmente no tiene las capacidades para hacer todo ese tiempo de manera continuada. Lo que vamos a hacer es fraccionar el volumen y en este caso vamos a dividir el tiempo en subvariables. Es decir, los 30 minutos los vamos a dividir en 2 periodos de 15 minutos, con lo cual se va a alcanzar el mismo volumen de trabajo que son 1080. Es decir, vamos a hacer 2 sesiones a la semana por 2 series, por 15 minutos de cada serie, por una intensidad a un RPE de 6 y una carga de 3 en las velocidades de la bicicleta. Si ustedes se dan cuenta, en este ejemplo estamos manteniendo todas las variables de la dosificación del ejercicio excepto el tiempo. El tiempo cambió y en lugar de ser solo una serie de 30 minutos, la paciente hace 2 series de 15 minutos. En este caso, en lugar de cubrir el trabajo en ese tiempo continuado, se divide y ya está. Esto nos permite que la respuesta dolorosa no se detone, ya que no alcanzamos el umbral de tolerancia de su sistema y por ende no se ve representado en peligro. Y de esta manera el mensaje que nosotros enviamos al cerebro es de seguridad y de confort. Al mismo tiempo podemos acondicionar a la persona y realizar una actividad que disfruta. Si se dan cuenta, lo que está pasando es que el cuerpo de mi paciente se está sometiendo a la misma carga de trabajo, pero con una adaptación en su dosis de fraccionar el tiempo para evitar el alcance de los umbrales y que su sistema no detone respuesta de alerta al momento de hacer la actividad. Por esta razón es un afrontamiento progresivo, porque me mantengo trabajando fraccionadamente, me permite adaptar, no hay respuesta de alerta, la paciente disfruta la actividad porque es lo que le gusta y se da cuenta que eso que le gusta está siendo parte del tratamiento, pero no se está prohibiendo. Esto ayuda a mantener la motivación porque le da un motivo para continuar y todo empieza a ir hacia adelante. La idea es cada vez ir reduciendo las cuotas, acercando la actividad a la dosis inicial que generaba el dolor, promoviendo adaptaciones progresivas. Esto sigue siendo una sobrecarga progresiva. Al final del día lo que estamos haciendo es una sobrecarga progresiva, porque si ahorita son 2 cuotas de 15 minutos, quizá en un mes o en 2 meses regresamos a una cuota de 30 minutos. Y entonces lo que hicimos fue ir cargando progresivamente el sistema de mi paciente. Yo hice una propuesta de 2 cuotas de 15 minutos. Si esto no resultara, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tal vez lo divido en 3 cuotas de 10 minutos.
El objetivo es encontrar cuál es la variable de división del volumen que se adapta mejor a tu paciente, para que entonces se dé esta sobrecarga progresiva de manera adecuada. Pensemos todo este ejemplo como el uso de una tarjeta de crédito. En ocasiones no podemos cubrir el pago de aquello que queremos comprar en una sola cuota con una tarjeta de débito porque el recurso con el que contamos es menor que el que necesitamos. Sin embargo, si decidimos usar una tarjeta de crédito e ir cubriendo la misma cuota pero en cantidades pequeñas hasta cubrir su totalidad, no se va a sentir esta falta de recursos y vamos a poder ir cubriéndola hasta alcanzarla. Esta metáfora es la metáfora perfecta para el afrontamiento progresivo. En este caso, el recurso son tus capacidades y la cuota a pagar es la dosificación o el volumen que tú quieres alcanzar para tu paciente. Si no tiene el recurso para pagarlo en una sola exhibición y al contado, vale más la pena iniciar pagando por cuotas pequeñas con una tarjeta de crédito hasta alcanzar la cuota total. Y así no sentir la falta de recurso. La ventaja de esta estrategia es que la puedes aplicar con un sinfín de actividades y ejercicios. Porque si te das cuenta, podemos tomar gimnasio, podemos tomar caminata, podemos tomar bicicleta, carrera, podemos tomar CrossFit, podemos tomar aeróbicos, podemos tomar muchas actividades físicas, porque lo que tenemos que hacer es identificar el volumen y después fraccionarlo. Y se mantiene la misma actividad. Y después vamos promoviendo la adaptación. En caso de que el dolor no fuera haciendo alguna actividad física o haciendo ejercicio y sea una actividad de la vida diaria, vamos a tener que desarrollar una actividad que cubra la demanda para afrontar la carga y mejorar las capacidades. No olvidemos el principio de transferibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tuviera una paciente que me dice que sentarse y pararse de la silla es lo que le genera dolor de espalda, bueno, lo que tendríamos que hacer sería buscar alguna actividad que le permita entrenar este movimiento de sentar y pararse en cuotas divididas dependiendo cuál es el volumen total de sentarse y pararse en una silla durante todo su día. Lo fracciono y lo aplico. Lo mismo pasa con los dolores de tipo isquémicos por posturas mantenidas. Si se dan cuenta es algo que ya veníamos haciendo, que no es muy diferente a los descansos activos. Si al paciente le duele estar sentado una hora continua en su trabajo, lo que hacemos es dividir esa hora en 3 cuotas de 20 minutos, donde se sienta 20 minutos, se levanta, da un espacio, una intermitencia al estímulo, luego se vuelve a sentar a trabajar 20 minutos, da un espacio y luego se vuelve a trabajar 20 minutos. El volumen de tiempo que pasa sentado siguen siendo 60 minutos, pero al estar fraccionado su cuerpo no lo evalúa como peligroso. Después pasamos a 2 cuotas de 30 y 30 y si su objetivo y necesidad es estar 1 hora sentado, tendremos que adaptar el cuerpo a poder tolerar 1 hora sentado. A esto va el trabajo por cuotas y esta forma simple de dosificar el ejercicio. Bien, fisiositos, ya tenemos clara de qué va esta manera de dosificar el ejercicio. Aclaro, hay muchas formas de dosificar el ejercicio, pero el día de hoy te quería compartir una que es simple y que sé que vas a poder aplicar desde el día 1 después de que escuches esto. Ahora, con esta información, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pasar a la acción y cuáles son los retos a empezar a trabajar para lograr aplicar esto con éxito? Y esto que te voy a mencionar ahora es la tarea que después de escuchar este episodio, como siempre, tienes que pasar a aplicar con tus pacientes para notar una diferencia en tus resultados. Punto número 1, y haciendo el resumen de todo el episodio. Tienes que identificar, en primer lugar, el volumen de trabajo al que se somete y cuál es su umbral de tolerancia. Identifica cuál es el volumen total con el que el paciente detona los síntomas y cuánto puede tolerar antes de que detonen los síntomas para que puedas identificar qué vas a fraccionar y cómo vas a fraccionar el volumen. 2. Ya que conoces el volumen de trabajo y que ya identificaste el umbral, tienes que dividir en cuotas el volumen para encontrar la nueva dosificación. 3. Lleva un estado de resultados de adaptación para reajustar la dosis cuando se logre la adaptación. ¿A qué me refiero con esto?
Lo puedes llevar en una libreta, le puedes dar a tu paciente unas tablas para que vaya notando la dosis que va haciendo cada día y cómo va respondiendo el síntoma a medida que hace la actividad, o le puedes mandar un Excel en un Drive para que los dos tengan acceso y puedas ir viendo si el día 1 el dolor aparecía en un 5/10 y después de una semana este dolor ya es 0/10, pues obviamente ya podemos ver cómo se está adaptando y entender cuándo es el momento de volver a reajustar la dosis y tal vez aumentar la carga. ¿Cuándo vamos a saber que ya podemos aumentar la carga o necesitamos reajustar la dosis a través de este estado de resultados? Cuando el RPE ya no se alcanza, cuando el dolor adaptativo disminuye en intensidad o cuando se alcanza el objetivo. Por eso es importante este estado de resultado, porque si tú le dices a tu paciente, ok, la intensidad de trabajo va a ser un 6/10 y tú le dijiste que son 2 cuotas de 15 minutos, pero te das cuenta que a las 3 semanas, al hacer las 2 cuotas de 15 minutos en cada cuota, ya no alcanza la intensidad porque ya le es muy fácil, esto indica que hay que subir la dosis, que hay que aumentar la carga y que hay que reajustar la dosis del ejercicio. O tal vez el dolor adaptativo del que hablamos al inicio, repito, era un 5/10 y ahora es un 3/10. Entonces vamos a ir buscando este juego de reajuste de la dosificación en función al estado de resultados. Es importante llevar un seguimiento súper importante. Cuarto punto a trabajar y a trabajar con tus pacientes. No olvides respetar la preferencia del paciente. Esta dosificación que te estoy compartiendo el día de hoy tiene este gran beneficio de que tú puedes utilizar aquella actividad que tu paciente disfruta para que sea la actividad elegida para el tratamiento. Recuerda que si el paciente lo disfruta, tiene ganas de hacerlo y aparte le es motivante porque es su objetivo regresar a esa actividad, es más fácil que se comprometa con el tratamiento. Con estos tips finales cerramos el episodio de hoy, fisiocitos, y yo espero realmente que con este episodio hayamos aclarado al menos una de las tantas formas que hay para dosificar el ejercicio. Me encantaría saber si este episodio te ayudó a entender algo respecto a la dosificación del ejercicio para el tratamiento del dolor o la readaptación de lesiones. Me encantaría saber si tienes dudas y no quedó claro el cómo se utiliza y cómo se aplica esta dosificación en tus pacientes. Y sobre todo, me encantaría conocer si la aplicas, cómo te resultó y si obtuviste un mejor resultado con tus pacientes. Así que, con estas 3 cosas, déjamelas en los comentarios, envíame un mensaje a mis redes sociales. Recuerda que me encuentras como @elfisiooficial en todas las redes sociales o inclusive en los comentarios aquí en el video de YouTube o en los comentarios en Spotify. Hazme saber todas tus dudas, que yo estaré encantado de poderte ayudar a aclararlas, o inclusive, si no logras transferir esta información a dosificarla a tu paciente, de conocer el caso y ayudarte en tu primera dosificación para que lo hagas con éxito, que después tú lo puedas hacer solo. Recuerda que el objetivo de este podcast es ayudarte y acercarte a la información de valor y actualizada de manera simple y resumida para que crezcas de manera profesional. Como siempre, familia, para mí es un gusto compartir tiempo con todos ustedes. Los espero la siguiente semana aquí en su casa, su podcast favorito de fisioterapia, Un Café Con. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao.